Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía, un programa más de Coyuntura Nacional. Viernes 13 de abril del año 2018. Uy, altísimo, que no se vaya a cumplir nada de eso. ¿Tocamos madera, Richard? ¿Toca madera? Claro. Vamos a tocar madera. Toque madera. Muy bien. Estamos cubiertos. Además, hoy es Shabbat Shalom dentro de unas horitas, así que ya estuvo. Vamos a hablar cosas serias y cosas delicadas. Vamos a hablar como para unas cosas sí y para otras cosas no. Recordará usted aquellos meses del año pasado en donde hubo crisis o se quiso armar crisis porque el señor presidente constitucional de la República, en su calidad de presidente, declaró non grato al señor Iván Velásquez. Debemos de recordar que habían otras autoridades en el Ministerio de Gobernación, debemos de recordar que habían otras autoridades en el Ministerio de Relaciones Exteriores y debemos de recordar que había más fuga de información del Ejecutivo que hay ahorita. No quiere decir que ahorita no haya fuga de información, pero se fugaba más la información y acompañaban aparentemente al señor presidente orejas que después se escupían para el otro lado. De tal suerte que un amparo del PDH interpuesto, donde jamás nunca se cumplieron todos los pasos legales para conocer ese amparo, ni provisional ni en definitiva, se dieron como se debiesen de haber dado. Nunca se aperturó, no hubo vista pública, no nada, de nada. Pero el argumento en esa oportunidad fue que no iba refrendado por la firma y el sello del ministro que tenía que haberlo hecho en el momento, en esa hojita. Así es. Donde lo mandaron a decirle, mire, papacito, bye, chao, adiós. Solo que ese amparo que interpuso Jordán Rodas con la carabina de Ambrosio, en la época se dio como válido, hubo una crisis, lloraron, patalearon, de todo. Pero esa crisis no ha existido cuando cada año con año o cada 2 años los diferentes gobiernos, desde el gobierno de Oscar Berché, creo que solo en una primera oportunidad se hizo como se debió de haber hecho, amparado con la firma de algún miembro del gabinete de la época. Para el momento de la creación. Entonces, han venido prorrogando el mandato de la CICIG con una sola firma, con la firma del presidente de turno. Mire usted la dualidad de pensamiento que existe dentro de la Santísima Corte de Constitucionalidad y sus maravillosos magistrados que han pasado por ahí. Para que el non grato, como le declararon en la época al señor Iván Velásquez, se quedara. No valía la firma del presidente porque tenían que haber más firmas y sellos. Pero para prorrogar el mandato de la CC, su estadía en Guatemala, ahí sí se vale solo una firma. Entonces, de eso nos va a hablar la ciudadana Deyanira Elizarde. Y mi primero, bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. Gracias. Por segunda oportunidad. La primera fue conversemos y ahora es coyuntura, porque este es un caso coyuntural en el país. Pero luego darle las gracias por estar acá, Richard, si tú me lo permitís, bienvenido. Gracias, también. Claro. Le voy a plantear la primera interrogativa. Como ciudadana guatemalteca, ¿qué la motiva a interponer acciones legales ante la CC del tema que ya expuse? Muchísimas gracias por la invitación. Mis saludos cordiales, admiración y respeto para ustedes. Y bien dicho, en coyuntura nacional, este es un tema de interés nacional porque afecta a la totalidad de los habitantes del país. De tal manera que como ciudadana tengo la legitimación activa para accionar en este tipo de proceso porque se trata de un asunto de la institucionalidad del Estado. El Estado somos todos. Y respecto a la motivación, Karina, ya usted muy bien lo ha expresado. Coincidimos en el enfoque, seguramente tenemos la misma visión, la misma motivación, usted, su servidora, y una grandísima cantidad
de guatemaltecos pensantes, conscientes. Con esta cuestión de la declaración de non grato, llamó mi atención, ya frase célebre, ya muy conocida en audiencias, ¿verdad? Llama mucho mi atención que fue una acción interpuesta por el señor Procurador de los Derechos Humanos, que está esto fuera de sus funciones. Bueno, me llama la atención, me siguió llamando la atención que el amparo procede en otras circunstancias, mejor dicho. En horas. Me llamó la atención la forma de resolver de la Honorable Corte de Constitucionalidad, porque si bien es cierto que todos los días y horas son hábiles en cuestiones de amparo, y resolvieron en un fin de semana, en cuestión de horas, no se siguió el procedimiento, o sea, el trámite del amparo, no se le dio audiencia a la otra parte para que expusiera sus motivos o sus argumentos. Y hubo sentencia con la primera resolución. Y en la primera resolución, donde declaran, o sea, o si otorgan el amparo provisional, están en realidad ya resolviendo de forma definitiva. O sea, dije, qué extraño, pues. Sin embargo, con la fundamentación de la Honorable Corte de Constitucionalidad, dije, es que tienen razón, específicamente en ese punto, porque si atendemos al artículo 154 de la Constitución, el caballero, ¿quién más para saber que si no estoy mal, como también es otra frase célebre en audiencias, que ya la estamos oyendo mucho, ¿verdad? Pero no estoy mal, es el 154 de la Constitución que regula lo relativo a la función pública y sujeción a la ley, de tal manera que todo funcionario público debe sujetarse a la ley. Debe desempeñarse, pero sujetándose a la ley, en estricto cumplimiento y respeto a ella. Entonces, el presidente es un funcionario público y su actuación debe ser conforme lo establece la ley. Y la misma Constitución, que es la ley máxima en el 182, dice cómo debe actuar el presidente, ¿verdad? Sus actuaciones siempre deben ir acompañadas por la firma de uno o más ministros. Y en este caso, de la declaración de non grato, pues carecía de esa firma, entonces estaba violentándose la Constitución, y dije, en base a eso, pues la Corte de Constitucionalidad tiene razón, pues, en fundamentarse de esa manera, porque sí, es el señor presidente, es el funcionario público que debe estar sujeto a ley. Entonces, me llamó muchísimo la atención, me quedé pensativa y dije, desde ese enfoque, con ese fundamento, la Corte de Constitucionalidad tiene razón. Pero hay una cosa, Deyanira, que usted mencionó. El artículo 182 de la Constitución de la República, en el inciso O, delega la responsabilidad de la dirección de la política exterior de Guatemala al presidente de la República. Pero vemos que para unas cosas el presidente de la República no tiene potestad, que para unas cosas los requisitos, aquí está el inciso O, para que vean los televidentes, que ven, por favor, el 182 inciso, el 183 inciso O, ¿verdad? Es aquí, 183 inciso O, que vean ustedes acá. Ahí está. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Aquí encontramos que el presidente tiene esa capacidad, pero que existen formalidades que se cumplen selectivamente. Cuéntenos que al usted darse cuenta de esto, de que había una formalidad que se incumplió,
¿Cómo nace el proceso en el cual usted actualmente está involucrada? Pues como acabo de mencionar, que la Corte de Constitucionalidad se fundamenta en la carencia, en la ausencia, en la falta del refrendo ministerial en este acto del señor presidente, digo, es que tiene razón. Pese a que es un asunto internacional, está la Corte de Constitucionalidad pronunciándose, fundamentándose en el derecho interno. Pero es que tiene razón, porque es un acto del señor presidente, es un funcionario público, pues. Y me pongo a pensar, pero resulta que la prórroga para la estadía, la permanencia de la comisión, esta que preside el señor Iván Velázquez, contra la impunidad en Guatemala, también carece de refrendo. Entonces digo, son situaciones similares, son asuntos idénticos, porque es el mismo señor presidente, ni siquiera es otro mandatario, es el mismo señor presidente que en un mismo acto, que es cuestión de carácter internacional, no cuenta con la firma del ministerio correspondiente y se trata del mismo asunto. O sea, estamos en el mismo país, es la misma Constitución Política de la República, es la misma Corte de Constitucionalidad que debe velar, proteger por el estricto cumplimiento de la Constitución. De hecho, son los mismísimos magistrados que estaban en ese momento, y es una situación idéntica. Entonces, ¿qué está pasando en mi país, pues? O sea, ¿por qué se va a resolver un asunto de una forma y otro que es exactamente igual se va a resolver diferente? ¿Probemos? ¿Y entonces usted qué hizo? Pues presenté la solicitud de amparo, acción constitucional en contra del acto del presidente Jimmy Morales, donde está prorrogando fecha 15 de abril del 2016 ante el señor secretario de Naciones Unidas, y está prorrogando por 2 años más, correspondientes al periodo del 2017 al 2019. Esto él lo hizo desde el 2016, o sea, se adelantó a los acontecimientos, y es exactamente lo mismo, pues. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el desarrollo de ese acto legal que usted interpuso? ¿Qué camino ha llevado? Curiosamente, en el primer escrito que dio origen a esta cuestión, no sé si me hacen favor de el primer memorial, donde se presenta la acción constitucional de amparo, esta servidora solicita obviamente el amparo provisional, porque es un acto que está violentando claramente la Constitución Política de la República, según la misma Corte de Constitucionalidad lo había establecido, pues. De tal manera que solicito el amparo provisional. Esto fue en septiembre. Resulta que sí se le da trámite en la resolución y se decide dar audiencia al señor presidente para que responda, a diferencia que en la declaración de non grato, porque en la declaración de non grato no le dieron audiencia. De una vez resolvieron. O sea, actuaron en contra del proceso de la mismísima ley de amparo que a ellos los regula. Bueno, le dieron audiencia por 48 horas, la solicitud que hice no fue atendida favorablemente, o sea, no otorgaron el amparo provisional como sí lo hicieron en cuanto a la declaración de non grato. Bueno, el señor presidente responde, evacúa dentro de esos 48 horas que le dieron. No sé si me hacen favor, tendrán ahí la respuesta del señor presidente, donde dice que en esta nota de solicitud él admite que
es sin el acompañamiento en un único acto. O sea, no aparece el acompañamiento con la firma del ministro de Estado competente y que, según la resolución de lo que estaba yo mencionando anteriormente, de la misma Corte de Constitucionalidad, por la declaración de non grato, dice, subiendo un poquito, con base en la resolución recién citada, dictada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, quedó claro que si el presidente de la República de Guatemala produce actos de autoridad, como en este caso la nota de solicitud, sin el acompañamiento en un único acto del ministro de Estado competente, aquí el orden de ideas en la redacción del escrito del señor presidente, pues da a entender que es en esta nota de solicitud, que fue un solo acto, sin el acompañamiento del ministro de Estado. Esos actos, dichos actos, serán nulos de pleno derecho, por lo que será procedente suspenderlos en definitiva, que esa fue la resolución de la misma Corte de Constitucionalidad que lo Cuando el tema del non grato. Con el tema del non grato. Entonces, esta misma argumentación la hace el señor presidente en su respuesta, pues que es válido. Bueno, resulta ser que cuando en su momento responde el Ministerio Público, porque se le llama como tercero con interés, también se le llama al Ministerio de Relaciones Exteriores como tercera parte en el proceso con interés. Cuando presentan sus alegatos, el Ministerio Público en su argumentación, en el memorial, no sé si lo tienen, por favor, que pudieran hacerme la caridad de proyectarlo. La del MP. La respuesta del Ministerio Público. Tal vez está por ahí. Bueno, mientras eso avanzo comentando lo que el mismo Ministerio Público, en este caso específico, dice que se reconoce como representante de un país al jefe de Estado. Por ende, es el presidente de la República el jefe de Estado, y que el jefe de Estado tiene plenos poderes para representar y tomar decisiones en nombre de su país. Esa es la argumentación que consta en el memorial que presenta el Ministerio Público. Está entonces contradiciendo la resolución de la Honorable Corte en cuanto a la declaración de non grato, porque si los señores magistrados en el pleno de la Corte resolvieron que es indispensable que vaya la firma del Ministerio, ya lo pusieron. Dice el Ministerio Público, se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación. Quisiera, por favor, que me buscara una flechita que indica en unos incisos que se entiende cómo va una persona a representar a un Estado. Tal vez me lo podría ubicar ahí. Está contradiciendo el Ministerio Público lo que dice la Honorable Corte, entonces no puede resolverse una situación de una forma y otro caso idéntico de forma diferente. Esta parte que nos enseña en esta parte de acá, de Yanira. Esto es del Ministerio Público. El Ministerio Público. Dice, para la ejecución del tratado, para mantener el conocimiento, tal vez podemos bajar un poquito del más. Estado, en obligarse a considerar, se considerará a una persona representa, dice, para la adopción de la autenticación del texto de un trabajo para validar el consentimiento del Estado y obligarse en un tratado, se considera que una persona representa al Estado, si se presenta los adecuados plenos poderes. Entonces, seguimos hablando de los plenos poderes.
Pero aquí, Deyanira, veo yo cómo la contradicción es verdad. Vamos a ver qué dice el inciso 2. Dice, en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que es representante ante su Estado a los jefes de Estado. Entonces, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Entonces ahí tenés a los jefes del Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Ya vio lo que dice ahí en el inciso A. Correcto. El mismo Ministerio Público, en este caso específico, contra la prórroga de CICIG, ahí sí le reconoce plenos poderes al señor presidente de la República y dice que no es necesaria la firma del ministro, el ministro o la ministra en este caso correspondiente. Sin embargo, para la declaración de non grato, recuerdo que la señora fiscal general no estaba de acuerdo con esta declaración. Amenazó con incluso renunciar. Tal vez no fue una amenaza, sino más bien una advertencia, ¿verdad? O sea, ella hizo ver que si se daba esta situación, ella renunciaría. Entonces, me llama mucho la atención, insisto, con la célebre frase, pero es que ya hasta se me está quedando mucho en la memoria, que es increíble, verdaderamente increíble que el mismo señor Procurador de los Derechos Humanos diga que gracias a Dios y gracias a la Honorable Corte de Constitucionalidad es que el señor comisionado continúa en el país. Gracias a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, donde declara nulo ipso iure, o sea, sin ninguna validez jurídica, una sola firma. El acto del presidente donde lo declara non grato porque solo lleva una firma. Sin embargo, cuando es un mismo acto del mismo señor presidente que tampoco lleva firma del ministerio correspondiente, donde prorroga o renueva la permanencia de la CICIG en Guatemala, ahí es diferente la forma de resolver. Allí esto viene desde septiembre del año pasado. Se han tomado todo el tiempo del mundo, han irrespetado los plazos para resolver, y eso que es una cuestión de interés nacional. Estamos hablando de semejante caso, pues. Fíjese que al ver esto, yo me pregunto, bueno, aquí la evidencia es contundente. Amigos televidentes, por favor, y a los amigos, tanto amigos como detractores de este canal, tenemos pruebas que son irrefutables, ¿no? ¿Entiendes? Para una cosa se necesita esto y esto y esto, pero en un caso similar hay complacencia. Al usted presentar estas argumentaciones, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de la Corte de Constitucionalidad? Y actualmente, en estos momentos, luego de que 5 o 6 meses de que usted presentó el tema, ¿cómo va el asunto? Estamos desde septiembre. ¿Cómo va el asunto? ¿Ya sí hubo apertura a pruebas? 6 meses. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va el asunto? Porque es algo que eso es un proceso con argumentos aplastantes, Deyanira. Argumentos aplastantes. Aquí no hay nada para más adelante. los argumentos. Y contradicciones que cualquier abogado le daría pena firmar una cosa como, por ejemplo, lo que está haciendo la gente en este comunicado que usted me dice, donde hay una contradicción, o sea, descarada de las mismas resoluciones de la Corte. En este momento, ahora, abril, ¿cómo va el asunto? En marzo, según resolución del 15 de marzo de este año, se declara la apertura a prueba. Durante Semana Santa, más o menos. Proceso. De tal manera que dieron 8 días para las partes para evacuar audiencia de apertura a prueba, y esto se vencía en Semana Santa. Solo una pregunta, en este caso, apertura a prueba, ¿a quiénes? A usted, en el caso suyo, a usted como amparista. Pero, ¿y quién es la otra contraparte? La Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público,
Relaciones exteriores. No, presidente. la Corte de Constitucionalidad es, como la palabra lo dice, la Corte, es el tribunal, el juzgador de esto. Las partes Pero son... ella está involucrada aquí porque el error es de ellos. Sí, pero ellos aperturaron y por supuesto que las partes involucradas tuvieron 8 días para poder responder. Sí. ¿Y quiénes respondieron? Hasta el momento no he sido notificada, por ende no me han enviado copia de los memoriales de las respuestas de las otras partes. Sin embargo, esta servidora, en pleno Semana Santa, pues logró evacuar audiencia. Presenté un memorial y en el mismo me di en la necesidad, precisamente por respeto a la ley, de adjuntar una prueba más. ¿Y cuál fue esa? Detecté una situación anómala dentro del proceso, se está violentando el proceso, se está irrespetando el principio de legalidad, se está violentando el derecho de igualdad de las partes. Y si vamos a buscar también fundamentos constitucionales, se está violentando incluso el artículo 4 en cuanto a la igualdad, pues que todos somos iguales en derechos y obligaciones. Entonces no se le puede dar trato preferencial a una parte en el proceso y a la otra exigirle. Es de todos conocido que los plazos son fatales. Cualquier abogado que haya litigado se da cuenta que los plazos hay que respetarlos porque los plazos se vencen. Si le indican que tiene 48 horas para pronunciarse, para comparecer por escrito o para evacuar audiencia, que es la terminología utilizada, pues son 48 horas. Si usted se toma más de ese tiempo, ya no está respondiendo dentro del plazo de ley. Y lo toman como que no hubiera evacuado audiencia. O sea, no se le toma en cuenta ese memorial, Pierde su oportunidad esa actuación. Así es. ¿Y en este caso qué pasó? Estaba yo viendo en el expediente original que tiene la Corte de Constitucionalidad que se le notifica al Ministerio Público a través del casiller, ahora funciona de una manera electrónica. Se le notifica, según indicaba ahí la resolución, y se le da las 48 horas, igual que a las otras partes en el proceso, para que evacúen audiencia, presenten creo que sus alegatos. Y el Ministerio Público efectivamente presenta un memorial conforme aparece en el expediente de la Honorable Corte, pero en este memorial no se tiene la certeza de en qué momento lo presentó. ¿Tenemos alguna fotografía de eso? Sí. Sí, ¿dónde está control? Pone atención. O sea, No hay fecha de recibido, lo cual nos hace sospechar alguna ampliación maliciosa en el tiempo. Correcto. No tiene fecha de recibido. No se dice en qué día ni a qué hora fue presentado ese memorial donde el Ministerio Público evacúa. Sin embargo, 4 días después, la Honorable Corte resuelve, que creo que es en el numeral romano 4 de su resolución, que declara por evacuada la audiencia que le fue conferida al Ministerio Público. Entonces, digo, ¿qué está pasando? Si están establecidos los plazos... ¿Se les olvidó responder? ¿Se le olvidó responder? Digamos que puede argumentarse que en las copias que le mandan de notificación a las partes, pues sean copias y ahí no esté el sello de la Corte. Sin embargo, en el documento original que se presenta, en recepción de la Honorable Corte, allí tiene. Y ese documento tiene que obrar en todo el expediente. Correcto. En la CC. Entonces, para poder evidenciar esta situación, pues me hice acompañar por un notario, que entiéndase que un acta notarial, en virtud de la fe pública del profesional del derecho, pues constituye plena prueba. Y este notario... ¿Y con qué se toparon? Constituido allí, en la Corte de Constitucionalidad, teniendo a la vista el expediente, pues confirma
que carece de este sello, pues. Y entonces ya no hay credibilidad. ¿Será que evacuó en tiempo? ¿Qué hubiese pasado? Es imposible que a la CC se le olvide poner el sello. A nadie se le olvida poner el sello. ¿Y qué hubiese pasado si usted no lo hace? De una vez es expulsada del proceso. ¿Qué hubiese pasado si no se hace constar en acta notarial? Está escrita a mano, fue faccionada precisamente allí, en el área de recepción, en el segundo nivel de Secretaría de la Corte de Constitucionalidad, teniendo a la vista el expediente, para demostrar, pues. Y como era memorial de apertura a prueba el que yo debía presentar, entonces acompañé como prueba esta misma acta notarial. Solo es un asunto más, pues, que probar dentro del proceso. Tal vez no tenga mayor relación, no tenga mucho que probar respecto a que no tiene refrendo el acto del presidente, que es el objeto principal de este amparo. Pero pareciese ser que al MP se le olvidó presentar el cuento legal en tiempo. Sí, y por si no hubiese habido un sello, pues. Sí, esta actuación del Ministerio Público debería dejarse fuera. Dejarse fuera. Dejarse fuera. No tomar en cuenta su respuesta. Y si se toma en cuenta, pues, valga el pleonasmo, o en buen chapín, valga la redundancia, si se toma en cuenta, entonces hay que tomar en cuenta que les está contradiciendo a los señores magistrados, pues, porque está diciendo que el presidente es el jefe de Estado y que tiene plenos poderes y que no necesita la firma del ministro. O sea, eso pasó durante Semana Santa. Sí. ¿Y hoy cómo está el proceso? Sin ser notificada. Seguimos, así como desde septiembre hasta ya para marzo resolvieron, así seguimos a la espera de la resolución. Y que cuando al fin haya pleno o cuando al fin hayan varias sesiones más de plenos y cuando al fin lo tomen a bien, entonces al fin resolverán, ¿verdad? Yo solicité que hubiera vista pública. Estoy en todo el derecho de solicitarlo porque soy parte en el proceso. Y con una sola de las partes que lo solicite, aunque las demás se opongan, ya la que le solicitó tiene el derecho, pues, a que se le autorice. Vamos a ver cómo resuelven. A ver si resuelven igual como me han estado resolviendo los memoriales donde reiteradamente solicito el amparo provisional, porque al primer escrito que lo solicité me le resolvieron que no otorgan por el momento. No se considera que proceda, que convenga, ¿verdad? O no es aconsejable por el momento. Entonces, en diciembre, como seguían sin resolver y seguía sin avanzar esto, yo dije, pero ¿por qué lo de non grato lo resolvieron en 48 horas y durante un fin de semana? Y esto viene desde septiembre. Entonces, en diciembre, presento otro memorial, reiterando la solicitud del amparo provisional, porque la misma ley me faculta para hacerlo, puedo volver a solicitarlo, pues. Está el artículo 28 de la misma ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, me estoy fundamentando en ella. Vuelve a transcurrir el tiempo sin resolverse y una cuestión de un amparo provisional debe ser resuelto en 24 horas. Entonces, en enero, presento otro memorial, ahí sí que la repetición, volviendo a solicitar reiteradamente el amparo provisional que ya había solicitado. O sea, esto es un círculo vicioso. Me fundamento en los mismos artículos, diciendo el artículo 28 de la ley de amparo establece en sus diferentes incisos cuáles son las circunstancias por las que procede, debe solicitarse, debe autorizarse
el amparo provisional. Y es que este acto que está violentando la Constitución, porque no tiene refrendo, o sea, es la actuación del funcionario público sin respetar la ley. Este acto está acarreando, está provocando consecuencias, está generando pues la actuación de la misma CICIG, cuya prórroga es ilegal, que actúe incluso violentando derechos, garantías de muchos ciudadanos guatemaltecos, porque se les ha violentado el debido proceso, se han puesto testigos falsos, ha habido una serie de anomalías, pues, y no es correcto que para buscar perseguir un delito, para investigar o para querer comprobar determinada comisión delictiva, se incurra en la comisión de varios delitos más, porque allá es un concurso de delitos, pues, porque concurren diferentes cuestiones ilícitas. Entonces, esto es motivo más que suficiente para que se dé el amparo provisional. Mientras se resuelve en definitiva, y en definitiva debe resolverse que, al igual que la declaración de non grato, este acto es nulo, es ipso iure, no tiene validez. Pero, señora Deyanire, con la experiencia que usted que tiene, se ve que es una persona con un colmillo político afilado. No, Usted no soy tiene, política. mire, pues usted tiene en estos momentos arrinconada a la CC, porque ellos, sí, por donde salga, digan lo que digan, salen tirados. O sea, como contesten, van mal. Porque si dicen que usted tiene la razón, entonces tienen que derogarla, tienen que aceptar que, la prórroga de la CICIG es ilegal. Y si dicen que usted no tiene razón, de todas maneras ellos quedan en evidencia por su propia contradicción. ¿Entiende? Y reencontremos para de que, unas veces la firma del presidente acompañada y para otras no. Entonces, lo que pasa es que entendamos, como vemos acá, que las decisiones de los honorables magistrados no responden a derecho ni a la letra fría y específica de la Constitución, sino que a intereses políticos que se adaptan momentáneamente al momento que se está viviendo. Entonces, lo que fue bueno para el 2016, un referendo sin firmas, luego en el 2017 ya no es bueno. Entonces, aquí vemos que usted tiene, como lo veo yo, arrinconada a la CC, porque no. por donde usted quiera, se van a evidenciar. Y en su visión política de apoyo a la presencia de la comisión en Guatemala, si ellos dicen, la señora Deyanira tiene razón y el presidente tenía plenos poderes, tiene plenos poderes, entonces hay que reactivar el tema del non grato y don Iván Velázquez se va. Pero si dice, que no, tiene que sacar también a la CICIG. Licenciado, porque no sería válida una sola si dice firma que usted que no tiene razón, entonces, bueno, si el presidente puede hacer eso, entonces se va Iván Velázquez. Pero si el presidente no puede hacer eso, entonces se va a la CICIG. Están acorralados, doña Yanire. No, Yanire, mire, no, los tiene contra la pared. Dígame si no, yo así lo veo. Por donde ellos contesten, y ¿sabe qué es lo que quiero hacer ver yo? Cuando usted me dice, ¿quién es la parte interesada? Ellos son parte interesada, ellos son juez y parte, porque los que están incurriendo en la interpretación selectiva de la ley son ellos. No, ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Ellos al resolver, lo que deben tomar en cuenta es la misma jurisprudencia que ellos mismos han sentado como precedente. Vaya, por eso están no son parte en el proceso, claro solo deben tomar en cuenta que ellos a la hora de juzgar anteriormente un caso similar,
tuvieron determinado razonamiento, determinado Entonces fundamento. ahí están contradicciones que responden no a la legalidad, sino que a intereses políticos. Momentáneos. A intereses políticos coyunturales. Como sí conviene que se quede la CICIG, entonces vale una sola firma. Como no conviene que el presidente declare non grato a Iván Velázquez, no vale la firma. Eso. Sí, claro. Y entonces, ¿qué? Mire, voy a decir una cosa. Eso, mire, licenciada. Yo, mire, pues, porque usted, con su actitud tan linda, de una bella dama, que es impresionante su capacidad, ¿sabe qué? Sí, muchas gracias. Con esa carita de ángel que tiene. Lo que viene después de esta resolución es una querella por prevaricato o por algo parecido, no sé cuál es el delito acá, porque estas personas están violentando la ley. Aún magistrados que al salir ya no tienen su investidura Licenciado, de impunidad. Voy a devolverle sus palabras. Vamos a ver. Sí, todo esto es en torno al artículo 154 del ejercicio de la función pública con sujeción a la ley. Se entiende que el señor presidente, como funcionario público, en todo su actuar debe hacerlo sujeto a la ley. ¿Me explico? Sí. Sí. Ha de ser que los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, estoy nerviosa, que la Corte de Constitucionalidad no han de ser funcionarios públicos seguramente, porque su actuar no es con sujeción a la ley, pues han estado Y cuando violentando. una persona no está sujetada a la ley, ¿qué pasa? La está Violando. quebrantando, y cuando la quebranta es responsable. Pero las mismas personas que deben velar por ellas, Eso las es. mismas personas que deben proteger todas las normas constitucionales con las garantías y los derechos que esto implica. Sí, pero también aquí esa misma corresponsabilidad aplicaría en este caso al señor presidente, ¿o no? Esa es la idea de este amparo, es que Ahí se tiene que enmendar la plana a los dos lados. El acto es Si le enmiendan de los dos lados, salen piscinas. Mire, Por todos lados salen piscinas. No, Karen. no. Mira, yo lo que estoy, ¿sabe qué? Karina, yo lo que estoy sorprendido de que esto haya avanzado en la CC. Gracias a Dios. Sorprendido. Gracias a Dios. que Yo estoy avanzó, sorprendido. porque Es ya que hubo son los mismos señores magistrados los que establecieron, los que han dado la pauta, pues, porque ellos así razonaron y así fundamentaron. Y le comento que ellos mismos, según el acuerdo 1 del 2013, según en el 2013, en el artículo 29 de este mismo acuerdo de la misma CC, ellos dicen que toda resolución de ellos debe expresar la motivación. Y eso es lo que yo argumento en los memoriales donde vuelvo a solicitar el amparo, porque no expresan por qué no otorgan el amparo provisional, o sea, no están expresando o suficientemente razonando la motivación para no otorgar el amparo provisional. Entonces, para concluir, yo quisiera aclarar con todo respeto que no caigamos en el juego de que es que si resuelven tal cosa, entonces entendemos que tal otra. Y si resuelven de otra manera, entonces o CICIG o non grato o prórroga. No, es que no es válida la dubitación, o sea, no, aquí no hay duda, aquí es simple. Ya la misma Constitución Política de la República lo establece, ya la misma Corte de Constitucionalidad resolvió que todos los actos del señor presidente deben ir acompañados con el refrendo. Con el amparo de Jordán Rodas. Entonces, ellos ya resolvieron en esa forma, ya sentaron precedente. No pueden echarse para atrás. Es su criterio. O sea, no nos pongamos a polemizar, no filosofemos, ¿será que resuelven así o que resuelven así? Es que no pueden resolver de otra manera. Es que no pueden resolver. No van a resolver. No deberían. No hay otra forma de resolver porque no van a contradecirse ellos mismos. La misma mire, CC cosas con los mismos como diría magistrados, el los Quijote, mismos cosas veredes, querido Fancho. Cosas veredes, Bueno, pero muy bien. entendamos que también ellos son funcionarios públicos. También ellos deben desempeñarse con sujeción a la ley.
una ley que ellos mismos están avalando, ¿no? Muy bien, gracias a Estamos los dos. claros. Se nos terminó el tiempo, tenemos otro segmento, los señores que vienen a poner una denuncia del despojo de unas tierras, invasión de unas tierras por las Verapaces, nos están esperando. Gracias, Deyanira, por haber venido. Gracias por la Valientes invitación. acciones legales y le seguimos poniendo el ojo a la CC, ¿verdad? Y se siguen evidenciando. Pero va a haber cambio de presidente, Karina. De presidente de la CC, sí, la toma de posesión es el día de mañana, pero... Eso es un punto interesante, Karina, porque ¿por qué vamos a endiosar a alguien, a idealizar a alguien porque tiene la presidencia de determinada institución? Es que estamos hablando, la institución es una, es la Honorable Corte de Constitucionalidad, es una. Y son decisiones colegiadas. Y son decisiones Pues todavía pueden exactamente inventar la plana, colegiadas. mira. Se toman las decisiones en el Pleno, Ok. y el Pleno se integra no únicamente por quien sea el titular de la presidencia. Ok, muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Gracias, Deyanira, gracias, Richard. Deberían de cambiar de opinión porque las cosas en el mundo están cambiando. Senadores Sí, de Estados Unidos dijeron que son los mayores contribuyentes a la Corte CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ellos no han firmado ningún tratado con nadie y que están cansados de que el dinero está mal utilizado y que van a cortar el agua. Así que las cosas están cambiando, de repente les cambia el IQ a los honorables magistrados de la CC. Breve pausa, ya vengo. Karina.